diferentes servicios y eso es muy útil para tomar decisiones, planear la migración, acompañar a los migrantes, informarles sobre sus derechos, etc. Pero justamente ahí llega el problema de qué pasa con la gente que no tiene el acceso a la literatura, no tiene el conocimiento digital para eso. Y muchos de esos son desarrollados también por migrantes o organizaciones que ayudan a los migrantes. Y también, por ejemplo, un área que se desarrolló mucho es el apoyo psicológico y psicosocial a migrantes a través del uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, uno de los problemas que existían o que existen, claro, entre poblaciones migrantes es el acceso a la salud mental, porque por temas lingüísticos y otros, y culturales, y eso son como el uso de las tecnologías para contrarrestar y para sobrepasar ese tipo de bloqueo y reducir costos también. Entonces lo que vemos es que sobre todo que los sistemas de inteligencia artificial son a la vez muy útiles y beneficiosos, y a la vez al otro lado presentan dificultades, desafíos y pueden ser problemáticos si utilizados de manera incorrecta. Y bueno, esto aquí era como para mostrar exactamente en este gráfico que el uso de inteligencia artificial y tecnologías está alrededor de todo el ciclo migratorio, es decir, antes de salir en la preparación, el uso de tecnologías para preparar el viaje, tanto desde el punto de vista del migrante mismo o de los gobiernos en otorgar visas y otorgar asentamiento, etc. Y visado. Luego al momento de la entrada, como por ejemplo para proveer información, cruce de frontera, monitoreo de la migración irregular desde las fronteras, y para desarrollar análisis de comportamientos extraños, identificar víctimas de trata, etc. Luego al llegar, como para acceso a derecho, información, servicios, etc. Para determinar dónde redistribuir o reasentar refugiados. Y el uso también de tecnologías para desarrollar perfiles laborales y en la orientación laboral, orientación de integración, etc. Y luego el tema de los retornos también para ayudar en el proceso de retorno, pero también para identificar población irregular para un retorno forzado. ¿Alguna pregunta aquí? Luego, en el área de bueno, eso como era para concluir, que lo importante es aceptar que la inteligencia artificial es una realidad de hoy en día, que no es algo que se va a obviar, sino que va a ir creciendo, y tratar también desde un punto de vista de estudios, entender cuál es el rol que tiene la inteligencia artificial para el acceso a una migración más segura, ordenada y regular. Claro que y teniendo en cuenta que existen riesgos, preocupaciones sobre el acceso a los derechos a la privacidad y sobre la seguridad de los datos. Justamente uno de los grandes riesgos es que los datos se vayan intencional de la protección de datos. Bien, entonces volviendo aquí atrás, estos son como unos datos que vienen de nuestro informe sobre las migraciones en el mundo, el World Migration Report, con una de las últimas tendencias de la migración actual. Bueno, ya sabemos que los últimos datos de UNDESA, que es la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, muestra 304 millones de migrantes internacionales en 2024, que subió de 281 en 3 años. Pero el porcentaje de la población global continúa a ser bastante estable, 3.7%. Entonces lo que vemos es que la gran mayoría de las personas del mundo viven en el mismo país donde nacieron.
Lo que vemos también, y eso lo vamos a ver un poco más en los gráficos después, es que existe una brecha en temas entre la cantidad de hombres y mujeres migrantes. Durante mucho tiempo, en los años 90, se hablaba de la feminización de la migración. Lo que vemos, y luego hay un gráfico que es mucho más obvio, es que cada vez más en términos absolutos aumenta la cantidad de mujeres migrantes, pero en temas de proporción se va reduciendo. Es decir, ahora estamos en una situación de 48% de mujeres inmigrantes y 52% de hombres. Eso antes, tal vez hace 10 años, después, estaba a 49 y 51%. Es decir, que lo que vemos es que hay cada vez menos oportunidades para mujeres de migrar. Y eso, claro, como sabemos, tiene un impacto directo sobre el desarrollo y la igualdad de género, porque como ya habíamos hablado antes con la Agenda 2030, la migración es uno de los actores del desarrollo. Luego vemos también la cantidad de trabajadores migrantes sigue más o menos estable, aumentando de manera absoluta estable, pero lo que sí vemos en el tema de trabajadores migrantes es que no están distribuidos de manera igual alrededor del mundo. Hay puntos específicos en donde la mayor parte de trabajadores migrantes se enfocan, sobre todo, por ejemplo, una de las áreas donde existen muchas rutas o muchos flujos de trabajadores migrantes son los países del Golfo. Pero, ¿cuál es la realidad de los trabajadores migrantes del Golfo? ¿Quiénes son los que migran sobre todo a trabajar en los países del Golfo Pérsico? Bien, esos son los países, pero que, por ejemplo, ¿qué sexo? Hombres. Sí, entonces justamente cada vez menos, como sabemos, la cantidad de días de migración regular se van, a pesar de mucha conversación sobre el tema, se van reduciendo. Cada vez es sobre todo bastante difícil migrar para trabajar en trabajos básicos, lo que dice low skill migration. Uno de los pocos puntos del mundo donde todavía existe una gran cantidad de migración para personas con básicas o profesiones básicas son los países del Golfo, pero esos son en gran proporción trabajos que se limitan a los hombres y sobre todo una migración que no permite reunificación familiar ni permanencia. Entonces eso tiene implicaciones también justamente sobre la feminización de la migración y el acceso a los derechos. O sea, significa que sobre todo, y además los países de donde vienen, como decían, eran sobre todo países del sur asiático, o sea, sobre todo Bangladesh, Pakistán, Nepal. India ya son más bien una migración un poco más calificada, pero en esos países la gente que sale, claro, la migración es un elemento que ayuda a sacar a la gente de la pobreza, pero eso no afecta de manera igual a los hombres como a las mujeres. Y cuando migran, el hecho de que familias queden atrás, también tiene implicaciones de derechos de las mujeres y de la niñez. Muchas veces familias se separan y no siempre eso tiene implicaciones para su bienestar. Y luego otro fenómeno importante. Okay. Pero como ya no tienen hambre, no hace falta que tomamos media hora de refrigerio. Voy a terminar esto y luego ya. El otro punto es el tema de los migrantes desaparecidos. Estamos también a un nivel excepcional de la cantidad de... Entonces, en 2024, este número está equivocado. No hay 167 millones de migrantes en puertos desaparecidos. No, la cantidad de migrantes desaparecidos es alta, pero no es esto. Pero lo que sí que es que estamos a un nivel récord de la cantidad de personas muertas, bueno, desaparecidas, siempre se les encuentra. Y sobre todo
las dos rutas principales. La primera, la más peligrosa, es el cruce del Mediterráneo, que se llama la ruta central del Mediterráneo, que va sobre todo de Tunisia, Algeria, hacia Italia, que es la mayor cantidad de muertes, y la segunda, bueno, no sé los últimos datos de 2020. Pero de ¿Cómo? más de 9.000 muertes y inmigrantes desaparecidos probablemente en 2024. Sí. Es que se desconfiguró el 9.000, ¿verdad? 9.000. Sí, registrados. Registrados en 2024 En todo el mundo, ¿verdad? en todo el mundo. ¿Cuántos niveles? 9.000. Eran No millones. No 167 millones, sería un poco extremo. Claro, dice trabajadores, migrantes, 167 millones. Ese número Ese es correcto. es Este es el correcto, correcto. sí. Trabajo dice migrantes desaparecidos, ahí es Sí, no, pero se desconfigura lo que Ajá. dices. Es que siempre suele suceder. Ese es de lo que se sabe, ¿no? Hay muchos. es Cifra pública. Eso, pero entonces la segunda ruta hasta el 2024, no sé si ya hay datos de 2025, No. era, bueno, es sobre todo México para Sí. sí. Esa, La ruta del cabello. pero bueno, justamente lo que ocurre, también el tema de migrantes desaparecidos, no sé muy bien, no conozco muy bien el contexto latinoamericano, pero en Europa lo que pasa es que la cantidad de salvataje de los se recortaron por decisiones políticas, o sea que está directamente relacionado el hecho de que aumenta